Buenos días chicos, el día de hoy vamos a estar trabajando con matemáticas, en específico con la sesión 3. Sé que esta ya la hemos trabajado antes, ya la habíamos trabajado la semana pasada. Sin embargo, si quedó alguna duda o si en la revisión de sus trabajos se les hace alguna observación en la retroalimentación, pueden ver este video para corregirlo y para aprender mejor. Acuérdense que estamos aprendiendo de nuestros errores, entonces si nos equivocamos, pues vemos en qué nos equivocamos, tratamos de corregir y aprendemos de eso. Acuérdense que el error es una oportunidad para aprender. Entonces, hoy vamos a ver en la sesión 3 cómo vamos a establecer cuáles son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son tres, chicos. Son seno, coseno y tangente. ¿Sí? Seno, coseno, tangente. Esas son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, si se acuerdan en la sesión 2, en la sesión pasada, dividimos los lados de los triángulos y sacamos sus cocientes. Si se acuerdan que primero identificamos los lados de los triángulos respecto al ángulo, cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa, y después los dividimos para obtener su cociente y después establecimos las razones entre ellos, o sea, las relaciones entre ellos. ¿Sí se acuerdan? Esa parte, esas divisiones, chicos, que hicimos entre los lados, en ese tiempo, esas divisiones entre los lados, en ese tiempo no sabíamos a qué se refería muy bien, solo sabíamos que había una relación entre ellos, entre los resultados. Lo pudimos apreciar al resolver ese ejercicio. Sin embargo, no sabíamos qué era muy bien. Entonces, chicos, como les dije en el video pasado, no hay que olvidar lo que estamos haciendo ahora porque nos va a servir en la siguiente sesión. Ahora, esas divisiones que hicimos entre los lados, entre las medidas de los lados de un triángulo, son las medidas, son las razones trigonométricas. ¿Sí, chicos? Las razones trigonométricas son las razones entre los lados de un triángulo que al dividirlas nos dan que al dividirlas podemos obtener tanto el lado de un triángulo que desconozcamos o la medida de un ángulo, ¿sí? A partir de dos lados, ¿sí? Podemos conocer la medida de un ángulo cualquiera a partir de la medida de dos de sus lados, o la medida de un lado a partir de la medida de dos de sus lados. ¿Por qué, chicos? Porque estas son las funciones, acuérdense, son tres: seno, coseno y tangente. Seno, coseno, tangente. Siempre acuérdense, las razones trigonométricas son, chicos, especialmente diseñadas para conocer las medidas de los ángulos de un triángulo rectángulo que desconozcamos. Sin embargo, al despejar nosotros la fórmula, podemos ya encontrar la medida del lado, pero eso lo vamos a ver en la sesión 5. Entonces, ahorita primero estamos estableciendo las fórmulas y cómo las podemos utilizar. ¿Sí? Entonces siempre va a ser seno del ángulo P. Aquí hay tres ángulos. Por naturaleza sabemos que mide 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Entonces ángulo P es y este puede ser otro ángulo, pero en este caso nosotros estamos buscando algo. Por eso estamos seno del ángulo P. ¿Por qué? Porque queremos encontrar la medida del ángulo. Entonces utilizamos la función seno. Pero ahora vamos para allá. Las funciones trigonométricas, chicos, tienen ciertas fórmulas. Esta es la fórmula de la función trigonométrica. ¿Cuál es? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Sí? ¿Cuál es el cateto opuesto? Bueno, ubicamos ya el ángulo, entonces este es el cateto opuesto, está el cateto adyacente y la hipotenusa. Acuérdense que ya vimos cómo identificar esto en la sesión 1. Entonces, cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto, así, esto es su simbología, ¿sí, chicos? Esto es su forma de hacer chiquito, la fórmula, y esto es lo que significa. La fórmula de la razón trigonométrica seno es cateto opuesto, lo que mide el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿sí? El coseno es lo que mide el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente es lo que mide el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? Estas son las fórmulas.
de las funciones trigonométricas. Sin embargo, chicos, cuando nosotros vamos a resolver o queremos encontrar la medida de un ángulo, tenemos que identificar qué razón trigonométrica podemos usar respecto a las medidas de los lados que tenemos. Por ejemplo, si tengo la medida de el cateto adyacente y de la hipotenusa, ¿cuál razón trigonométrica puedo usar? Ah, pues la razón trigonométrica del coseno. Acuérdense, coseno del ángulo P, que ángulo P significa lo que desconocemos. Coseno del ángulo P va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, que es cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Quedó claro, chicos? Ahora, si yo conozco la medida de mi hipotenusa, que es 4 metros, y bueno, ya identifiqué los lados, ya les puse su respectivo nombre, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente respecto al ángulo. Como el ángulo está aquí, el cateto opuesto va a estar aquí, el que esté opuesto al ángulo, que es este, y el cateto adyacente es el que está al lado. Entonces es este, y la hipotenusa, el lado más largo, y el que está enfrente, el ángulo de 90. Entonces, ahora que ya hice todo esto, ¿cuál función trigonométrica puedo usar? Si conozco la medida del lado del cateto opuesto y de la hipotenusa, quiero saber cuánto mide mi ángulo P. Si conozco el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica puedo usar, chicos? Ah, pues el seno. Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de P va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora, en este triángulo rectángulo, quiero saber la medida de mi ángulo P. Pero identifico mis lados. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? Pues este que está aquí, el que está opuesto. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El que está al lado es este. Y la hipotenusa. Entonces, chicos, bueno, aquí le ponemos que aquí usamos seno. No, perdón, aquí usamos coseno, ¿verdad, chicos? Díganme. Bueno, coseno. Aquí usamos seno. Coseno del ángulo P es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, y seno del ángulo P es igual a cateto opuesto entre hipotenusas. Chicos, ahora vamos con este triángulo, estamos con este triángulo. Ya identificamos los lados. Entonces, si conozco la medida de mi cateto adyacente y de mi cateto opuesto, ¿cuál razón trigonométrica puedo usar? Ah, pues puedo usar la tangente. La tangente del ángulo P, acuérdense, se le pone el ángulo P porque acuérdense que las razones trigonométricas naturalmente son para encontrar la medida del ángulo. Entonces, la tangente del ángulo P va a ser igual al cateto opuesto, que mide 4, entre el cateto adyacente. Y ya esto nos va a permitir encontrar la medida de un ángulo. En la sesión 4 ya veremos bien qué se le hace todavía al resultado de esta, que nos da el cociente al resultado de esta división, para verdaderamente ya encontrar el ángulo, la medida del ángulo, ¿sí? Sí, chicos, entonces estas son las razones trigonométricas y sus fórmulas. En la sesión 3 veíamos todo esto, veíamos cuál es la funcionalidad de las razones trigonométricas, y también se nos daban varios triángulos e identificábamos qué funciones podemos utilizar respecto para encontrar la medida del ángulo apoyándonos de las medidas de sus lados. En este caso, chicos, siempre es importante tener la medida de los lados, tanto para encontrar la medida del ángulo como del lado. ¿Por qué? Porque las razones trigonométricas ocupan de los lados, chicos, ¿sí? Ocupan del cateto opuesto y de la hipotenusa, el cateto adyacente entre la hipotenusa y del cateto opuesto entre la hipotenusa, cada una de ellas. Son 3, entonces podemos utilizar las 3 según el caso que tengamos. Primero hay que identificar las medidas que tenemos, los lados del triángulo, identificar los nombres de los lados del triángulo, la posición de sus lados, y después ver qué función nos puede servir. Acuérdense que la funcionalidad de las razones trigonométricas es para ayudarnos a encontrar la medida de un ángulo o la medida de un lado respecto a dos medidas del lado que sí conozcamos, ¿sí?
esto es parte de las razones trigonométricas. Para resolver problemas, que es lo que vamos a hacer en la sesión 4 y 5, que bien vamos a ver esta semana, hay que hacer, vamos a encontrar las medidas de los ángulos, pero también de los lados, y también vamos a ver cómo estas fórmulas se pueden despejar y cómo se pueden usar de forma diferente. Acuérdense que una fórmula nos puede servir para resolver muchos problemas utilizándola de formas diferentes cada vez, ¿sí? Adaptándola a nuestro problema. Ok, chicos, estas son las razones trigonométricas. Como se pueden dar cuenta, no es muy difícil, simplemente es una división entre los lados del triángulo. Acuérdense que esos son las razones trigonométricas. Relaciones entre los lados de un triángulo, como lo vimos en la sesión anterior, que dividimos los lados. Ahora, a lo que vimos en la sesión anterior, a las divisiones que hicimos, pues ya les dimos nombre. No se sienten así como que bien iluminados porque ya pudimos darle nombre a lo que estuvimos haciendo, ¿sí, chicos? Entonces, si tienen alguna duda, díganme. Y esto nada más que nada es un repasito, porque esto no tiene que quedar bien claro, porque nos va a ayudar a poder resolver los problemas, ¿ok? Entonces, nos vemos en otro video que les haga. Véanlos, por favor, y cualquier duda, ustedes a su orden.